dice en cuanto a la libertad financiera que el Señor quiere darte. Muchas veces el hombre está preocupado por lo que sucede con las finanzas, especialmente en estos días que vivimos, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos preocupamos, vemos que las cosas parece que se van fuera de lugar? Pero es cierto que es importante reconocer que toda atadura económica nos va a llevar a una vida de esclavitud. Pero también es importante que podamos aprender a librarnos de ellas. ¿Amén? ¿Usted quiere ser libre de toda atadura económica? Verdaderamente, como hijos de Dios tenemos un manual, la palabra de Dios, la cual nos habla y nos da aspectos que nosotros podemos reconocer y mirar para poder aliviar estas preocupaciones y estas tensiones que muchas veces cuestan ser restauradas. Lo importante es que el cristiano está llamado a poder ser libre de toda atadura o esclavitud financiera, teniendo una mente libre, limpia delante de Dios y de los hombres, con la completa seguridad que nuestra situación está bajo control, porque Él es el dueño de todas las cosas. Amén. Cuando Dios maneja nuestras finanzas, verdaderamente no tenemos que preocuparnos. Pero el problema es que muchas veces la preocupación surge porque no está manejando Dios nuestra situación económica o financiera, sino que nosotros nos hacemos dueños de lo que Él nos ha entregado. Y hay que, en primer lugar, comenzar a cambiar la mentalidad que podemos tener y mirar lo que Dios dice en cuanto a las cosas que Él nos ha entregado. Él es el dueño del universo, Él es el que nos da sabiduría para que tomemos verdaderas decisiones y decisiones que nos llevan a ser enriquecidos en Él. Pero es necesario que podamos aprender los principios de Dios para no desviarnos de su voluntad. Pero no solamente necesitas aprender los principios, sino también ponerlos en práctica. ¿Sí? De lo contrario, no va a servir. Muchas veces conocemos lo que Dios nos dice, entendemos lo que Dios declara, pero sin embargo no lo llevamos a la práctica en nuestras vidas. Así que tenemos que admitir que muchas veces nos equivocamos y permitimos que el dinero o la situación financiera tome el control de nuestras vidas. En vez de sujetarnos al principio de Dios, nos sujetamos a gobernar sobre lo que Dios nos ha entregado. Por eso, la pregunta sería en esta noche, ¿cómo podemos lograr libertad financiera? ¿Qué debo de hacer? Y para eso necesito entender principios fundamentales que están dados en la palabra de Dios. El primer principio que quiero hablarte en esta noche es que debemos de entregar todas nuestras posesiones a Dios. Como cristianos tenemos que entender que tenemos que ceder la prioridad de nuestras posesiones a Dios. ¿Y qué estoy incluyendo? No solamente el dinero, sino también nuestro tiempo, nuestra familia, nuestras posesiones materiales, la educación, la carrera e incluso el potencial del futuro que tengas para obtener mayores entradas, para obtener la bendición de Dios. Muchas veces pensamos en el dinero como algo aparte y sin embargo, cuando vemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Él habla acerca de las finanzas, habla acerca de principios. Debemos de aprender a manejar nuestras posesiones como administradores que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Qué nos llamó a hacer Dios? Administradores. Pero ¿no es cierto que vos decís mi casa, mi auto, mi dinero, mi familia, mis? Y automáticamente tomamos posesión de lo que Dios nos entrega, pero perdemos la visión
de que Él nos puso y nos dio ese dinero, ¿sí? Te dio ese trabajo, te dio ese auto, te dio esa casa, te dio esa familia, te dio la vida, pero para que la sepas administrar, para que vos gobiernes sobre esto que Él te ha entregado, pero que en primer lugar la vida, nuestros ingresos, nuestra familia, nuestros tiempos siempre tienen que rendirle honra a Dios. Amén. Si yo le doy el primer lugar a Él, usted puede observar que Dios comienza a obrar en una forma totalmente distinta. Dice el Salmo, capítulo 8, versículo 6. Si usted lo quiere anotar en esta noche, yo voy a ir rapidito. Salmo 8, 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y está hablando del hombre, Dios dándole al hombre el señorío y el gobierno de las cosas. ¿Para qué? Para que él fuera un buen administrador, para que el hombre pudiera gozarse de todas las bendiciones y de todo lo que el Padre ha creado. Pero el problema nuevamente vemos que es la actitud que a veces tomamos. En vez de tomar conciencia que todas las cosas que Dios puso, las puso para bendecirnos, para que nosotros podamos administrarlas, tenemos la actitud de ser los dueños absolutos. Entonces mi actitud personal con respecto a eso difiere. Porque quizás no estoy dispuesto a compartirla. No estoy dispuesto a dar. No estoy dispuesto porque es mi tiempo. ¿Cuántas veces usted habrá dicho o habrá escuchado? Esta es mi vida. Yo hago con ella lo que quiero. Es mi dinero. ¿Qué te importa a vos? Es mi auto. Y esto nos hace tener actitudes en las cuales cuando yo me posiciono como dueño en vez de como administrador y no puedo ver la necesidad del otro, no puedo disponer de mi tiempo para buscar a Dios o para ayudar a mi hermano, estoy allí perdiendo la esencia de lo que Dios declara. Amén. Así que es importante que vos entiendas que Dios no te va a obligar a cumplir su voluntad, pero sí Él declara que su voluntad se cumple en nosotros en la medida que voluntariamente nosotros nos ubicamos en la posición que Él nos ha dado. Amén. Así que si le cedemos a Dios todo lo que nos pertenece, usted va a estar seguro de que Dios va a demostrar su poder sobre usted. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe? Dios desea cumplir sus promesas de traer provisión, todo lo que necesitamos a nivel físico, sea material y o espiritual. Pero para ello es importante comprender que tengo que aceptar la condición que Dios ha puesto para que Él pueda tomar el control. De lo contrario, ni siquiera nuestras vidas en el punto de vista espiritual pueden crecer si no le estoy dejando el señorío de Cristo a Él en primer lugar. Él no puede bendecirme de la manera que Él tiene pensada para mí en la forma económica si yo estoy tomando el control y administro de acuerdo a mis principios. Deuteronomios capítulo 5. Versículo 32 y 33 dice: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Si nosotros queremos esta bendición, queremos que nos vaya bien, pero queremos que nuestros días sean largos en la tierra,
Tengo que aprender a oír lo que Dios estableció para aplicar estos principios a mi vida y de esa manera ser bendecido. Amén. Ahora, es fácil decir, le entrego todo al Señor, pero la cosa es verlo en la práctica, ¿sí? Porque muchas veces nos desesperamos, muchas veces decimos, ¿cómo voy a hacer? Y Dios no te pide que vos razones todo, te pide que le creas a Él. También tenés que usar la cabeza, por supuesto. Para eso te la dio. Pero es importantísimo que yo pueda poner los principios de Él sobre las cosas que tengo para administrar, para que pueda, en ese caso, obedecer a Dios y permitir que las finanzas que Él me ha entregado sean bendecidas. Para comenzar a desarrollar estos pasos hacia la libertad financiera, debemos de aplicar en primer lugar el principio de dar. ¿Cuál principio? Dar. No. Yo quiero ser bendecido, así que a mí deme. A mí dame. Pero el principio en el reino de Dios es al revés. Es que yo tengo que darle. Cada creyente tiene que entender que su testimonio de vida en confiar en Cristo Jesús y en confiar mis finanzas a Él es darle a Él lo que le corresponde. Él es el dueño de todas las cosas y Él me pide que le entregue el diezmo de lo que Él me entrega. ¿Cómo puedo decir que confío en Dios si no tengo este testimonio en mi vida? Pero yo no puedo, ¿sabes? Es compartir el querer ser bendecido en nuestras finanzas. Comienza en esta perspectiva de darle a Dios en primer lugar lo que le pertenece. Dios también desea que vos pagues a los acreedores que tenés. Pero es importante que entiendas que el principio que Dios espera que uses es que no sacrifiques lo que le pertenece a Dios, sino que vos tengas la prerrogativa en primer lugar como cristiano de darle a Él. Dice 2 Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Cuál es la clave? La clave es que hay veces que vas a tener que hacer un sacrificio. Pero ese sacrificio no tiene que estar basado en quitarle a Dios las cosas o quitarle a aquellos que le tenemos que pagar, sino que nosotros tenemos que tomar de una porción de lo nuestro, de nuestros propios gastos y disminuirlos. Tengo que aprender a que primero tengo que cumplir con lo que Dios me pide. Amén. El segundo aspecto es el aspecto de la provisión de Dios. Para disfrutar en paz con respecto a las finanzas, tengo que reconocer y aceptar la provisión de Dios que dirige a mi vida. El apóstol Pablo lo decía así en Filipenses 4, 11 al 13. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener sombra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada cristiano, cada uno de nosotros, tenemos que aprender a vivir con lo que Dios trae como provisión a nuestras vidas y resistir la presión de los deseos de obtener más riquezas y bienes materiales. Jesús lo dijo así en Lucas 12:15 y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Es lícito que quieras avanzar? Sí. Es más, Dios te va a dar ideas
y para que vos puedas avanzar y seas prosperado en tu vida. Pero cuando en nuestro corazón hay avaricia, cuando todo lo queremos atesorar para nosotros, entonces es cuando estamos equivocados y no vamos a tener esta libertad que Dios tiene para darnos. En tercer lugar, necesitamos poner al otro en primer lugar. Si estoy buscando libertad económica, siempre debo de estar dispuesto a poner en primer lugar al otro. Dice Deuteronomios 15, 10 y 11. No seas mezquino, sino generoso. Y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de la tierra. Fíjese usted que al principio dice, no seas mezquino, sino generoso. Así el Señor te bendecirá en todos tus trabajos y en todo lo que emprendas. Queremos la bendición de Dios en nuestra economía. Y lo que Dios nos muestra es que Él te quiere prosperar y bendecir para que tengas para compartir. Amén. Hay algunos que tienen y lo que hacen es guardarlo. Es pensar simplemente en ellos. Es simplemente en cómo yo lo voy a gastar. Pero sin embargo Dios dice, el principio que tengo y he puesto es que para bendecirte y prosperarte en todo lo que emprendas, quiero que tu corazón sea generoso y no mezquino. Tenemos el ejemplo de la iglesia de Macedonia en la ofrenda sacrificial que nos cuenta 2 Corintios 8, del 1 al 5. Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Así que aprendemos aquí varios principios. ¿Quiero ser bendecido financieramente? Tengo que tener el principio de dar, el principio de poner a otros en primer lugar. Y en la iglesia de Macedonia lo que nos enseña que en esa ofrenda que era más allá de lo que ellos quizás podían dar, lo primero que pasó es que dieron en la necesidad. Y esto implica unirnos a otros para hacer lo que solo no puedo. Solo no puedo. Pero junto a mi hermano, junto puedo unir para ayudar al necesitado. Dar en medio de la necesidad para una causa más grande que nosotros mismos contribuye al reino de Dios. Al igual que la ofrenda de fe, la ofrenda sacrificial bendice a los hermanos, a los misioneros, al que no conoce a Cristo, al dador. Dar en medio de la necesidad es una gracia que proviene de Dios. Dar en medio de la necesidad, en cuarto lugar, nos llena de gozo porque vemos la respuesta de Dios. ¿Sabe una cosa? Cuando usted se anima a creerle a Dios y a probar a Él, Él le va a derramar de su gracia y tratará de mostrar y va a mostrar sobre su vida la bendición que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Por eso es que es tan importante que usted trate a los demás como le gustaría que a usted lo traten. Trate a los demás de la misma manera. Pues recordamos que dar al necesitado tiene promesa de bendición.
Deuteronomios que acabamos de leer nos muestra que si soy generoso y no mezquino, Él va a prosperarme en todo lo que emprenda. Amén. Por tanto, es necesario convertirnos en buenos administradores. Es necesario darle el primer lugar a Dios y aceptar la provisión de Dios. Es necesario que cada uno de nosotros ponernos en el lugar del otro en primer lugar. Y esto va a llevarnos a la clave de la libertad financiera. ¿Cuál es esta clave? ¿Cómo mi vida financiera es bendecida? Bueno, está ligada directamente a la actitud de nuestro corazón, a la actitud de dar, a la actitud de poner a Dios en primer lugar, a dar y tener la actitud de estar contento con la provisión que Él me ha entregado, al estar dispuesto a ayudar al necesitado. Y cuando conjugo todas estas actitudes, que son acciones, que me muestran verdaderamente que no estoy diciendo solamente creo, sino que se ve en acción tu fe, esto va a traer bendición sobre tus finanzas, porque Dios está operando y esperando de sus hijos que tengamos el mismo principio que Él tuvo, el principio de dar. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Dio. ¿Y qué dio? A su Hijo, lo más preciado. Él dio todo. Él dio lo mejor. Así que si el mismo Padre Celestial tuvo el principio de dar, es importante que entiendas que todo lo que Él ha preparado para bendecirte y aún para bendecir tu economía está basado en la actitud que vos tengas en dar de lo que el Señor te dio. Dar de tu tiempo, dar de tus fuerzas, dar de tu dinero. Darle a Él el primer lugar, porque esta es la clave para la libertad financiera de los hijos de Dios. Amén. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y allí donde estás puedas pensar cómo estoy siendo yo con mis finanzas, cómo estoy siendo yo con mi tiempo, cómo estoy siendo yo con mi vida, porque el Padre desea bendecirte. Padre, gracias te damos porque verdaderamente tú tienes grandes cosas y nos muestras los principios para que nosotros podamos aplicarlos. Pero Señor, ahora en el nombre de Jesús, tráenos convicción a nuestro corazón de este principio de dar en nuestras vidas. Este principio que ubica en primer lugar tu reino, tu voluntad sobre nosotros. Declaramos, Señor, tu provisión abundante. Pero, Señor, ayúdanos a aplicar tu palabra sobre nuestras vidas. Y a ti damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Dios